Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía le da los saludos, le da la bienvenida a este programa nuevamente, hoy lunes, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Gracias al Señor nos da la oportunidad de ingresar nuevamente a la emisora radial. Gracias a nuestros hermanos que administran la página para que podamos ingresar con normalidad, sin algún obstáculo, sin algún impedimento. Gracias primeramente al Señor y después gracias a los hermanos que tienen su diligencia para seguir ahí administrando la página. Quiero enviarles saludos desde Colombia hasta donde usted esté, un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Qué bueno es comenzar este segundo día de la semana, gracias al Señor, poder predicar el Evangelio, poder invitarnos los unos a los otros a que sigamos estudiando este tema de Jesús el Camino. Estos temas de varias lecciones que ya hemos comenzado hablando de Cristo, hablando de quien es nuestro sucesor, quien es nuestro intermediario, quien es nuestro mediador, sumo sacerdote, quien es Dios. Vamos a orar. Quiero en esta tarde invitarle también a usted, hermano y hermana, amigo y amiga, a que pueda tomar la Biblia para que sigamos estudiando de ella, para que comencemos a estudiar. Quiero invitarles entonces a orar. Y también, pues siempre lo decimos, si usted tiene alguna inquietud o algún comentario, lo puede colocar allí en Mensaje de Amor para Salvación, o me lo puede escribir en el Facebook. De pronto algo que no haya dicho, algo que haya dicho que no esté bien, me lo puede colocar allí para corregirlo y también pues para que nos edifiquemos los unos a los otros. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien es el que ha ido ante el Padre para rescatarnos a usted y a mí, a todo el mundo, para darnos salvación, para darnos reconciliación para con nuestro Padre. Vamos a orar entonces y vamos a seguir con este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por permitirnos nuevamente en el día de ayer reunirnos con la iglesia, con su pueblo escogido, con su nación santa, con su real sacerdocio. Gracias Dios por todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias porque permite que nos reunamos para darle alabanza, para estudiar su palabra, para hacer la cena y la ofrenda, para hacer todo lo que se hace durante el primer día de la semana. Gracias por enseñarnos a través de su palabra cómo glorificarle, cómo honrarle, cómo obedecerle a través de estos mandamientos, que es su palabra la que nos enseña, porque la iglesia primitiva que nos enseña qué es lo que debemos de hacer como iglesia, de generación en generación, hasta que llegue su Hijo Cristo, o hasta que nosotros muramos. Gracias por este día, por las actividades que hemos podido hacer durante este día, las actividades en el hogar, las actividades en la parte secular, llevando algún estudio, visitando a algún hermano, alguna hermana, enfermo o enferma, evangelizando, haciendo alguna llamada, haciendo alguna actividad, pagando algún recibo o haciendo cualquier tipo de vuelta. Gracias porque usted nos da la fuerza, nos da la inteligencia, nos da las energías, nos da todo y aún más de lo que merecemos para glorificarle y honrarle. Gracias por sus bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias porque nos permite edificarnos aún con la palabra de Dios. Gracias porque nos permite utilizar los talentos que nos ha dado para el bien de nuestros hermanos y amigos. También nos permite poder ministrar en su iglesia. También nos permite el poder hacer muchos trabajos para su gloria y para su reino. El poder tener fuerza, el poder seguir perseverando, luchando, el poder seguir siendo fieles
Todo eso es gracias a usted, a su Hijo Cristo y al Espíritu Santo, quienes son los que nos ayudan, que son los que nos guían, para que podamos vencer el mal, para que podamos perseverar, para que podamos seguir luchando. Y sea que muramos hoy, o sea que su Hijo Jesucristo venga, entonces poder tener esa corona de vida eterna. Gracias por este día, gracias por este momento. Bendíganos para estudiar su palabra y que todo lo que se diga sea de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha soplado, o sea, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo haya dado a los apóstoles para escribir, para que nosotros tengamos y nosotros también podamos aplicarlo a nuestra vida, que no sea un pensamiento, que no sea una falsa doctrina, que no sea algo de lo que uno diga que no esté en su palabra, sino que todo sea guiado por el Espíritu Santo, sino que todo sea guiado por usted, para que podamos darle la gloria y la honra siempre a usted, a través de su Hijo Cristo, también podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Rogamos por nuestros hermanos, hermanas, por la iglesia en el mundo entero. Hay diferentes atribulaciones, pruebas, tentaciones. Hay hermanos enfermos, enfermas. Hay hermanos que están luchando contra muchos pecados, que luchamos con muchos pecados. Y por eso rogamos. Bendíganos para estudiar la palabra. En nombre de su Hijo Cristo oramos. Amén. Hermanos, hermanas, nuevamente bienvenidos a este programa. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, les está saludando su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Espero que en este día estemos bien, que estemos pasando un bonito día, donde quiera que estemos. Puede ser que en su país puede estar haciendo mucho sol, mucho verano, o esté lloviendo, o esté hasta nevando, porque sabemos de que esta emisora llega hasta los Estados Unidos y otros países donde hay donde nieva o nieve, donde cae la nieve y donde también hay temperaturas muy frías. Entonces, hasta donde usted esté, le mandamos este saludo. Si está haciendo mucho frío por allá, póngase una cobija, póngase un buzo o póngase algo para que se abrigue. Si está haciendo mucho sol, entonces abra sus ventanas o la puerta allí para que le entre aire. Si está con su familia, aproveche allí y la reúne para que estudiemos la palabra de Dios. Si está con algún amigo, alguna amiga, invítele a él, a ella, para que escuche la palabra de Dios. E invítele también con la Biblia, a que la puedan abrir, a que la abramos todos para seguir estudiando este tema de Jesús, el camino, que es bien interesante, y pues por ende fue el que nos llevó al Padre y es el que vendrá nuevamente. Dice que sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Entonces vamos a seguir estudiando este tema. Por su muerte en la cruz, Jesús hizo posible el perdón de nuestros pecados. Cuando los pecados son perdonados, ya no estamos en peligro de la pena de muerte espiritual o de la muerte segunda. En Romanos 5:9, vamos a leer ese versículo. Vamos a comenzar a leer por ese versículo porque nos habla acerca de qué fue lo que Jesucristo hizo por cada ser humano. Y eso es lo bueno, de lo cual nosotros podemos invitar y también decirle a nuestros amigos acerca de lo que Jesucristo ha hecho, para que ellos recuerden o para que ellos sigan proclamando, o nosotros sigamos proclamando más bien el amor de Dios para con las personas, para que no vayan a ser condenadas. En Romanos capítulo 5, versículo 9 dice la Biblia: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre somos justificados. ¿De qué? De la ira, de esa muerte segunda, de ir al infierno. Que es lo que es importante explicarle a nuestros amigos, porque malinterpretan el amor de Dios. Entonces es importante explicarles de que Dios es amor, pero que también Dios dice allí, cuando no llegamos a Cristo, cuando Cristo no nos lavó los pecados, cuando no bajamos a las aguas del bautismo para que Cristo nos lave los pecados, usted dice ahí que vamos a recibir su ira. Y otros versículos más dicen acerca de eso. Pero necesitamos más que el perdón. Es preciso que lleguemos a gozar de la amistad íntima que existe entre Dios y el hombre antes del pecado. Es bien interesante eso. Antes del pecado, según la Biblia, en el Génesis, Dios gozaba de una plenitud muy íntima con el hombre, que Dios siempre ha querido tener una intimidad
para con el hombre, para con la mujer. Y por eso cuando digo para con la mujer, él mismo decidió también hacer a Eva o a la mujer. Y allí la sacó de la costilla del hombre o de Adán. Entonces allí lo que él quería y lo que quiere siempre es que tanto hombre y mujer tengamos esa amistad íntima para con Dios, esa amistad en la cual estamos usted y yo para con Dios, en esa parte muy estrechamente íntima. Cuando hablamos de la palabra íntima, recuerde que es algo muy estrecho, muy unido, muy pegado, no se puede romper. Por eso cuando se habla de la intimidad en las relaciones o cuando se habla de intimidad en cuanto al matrimonio, se está hablando siempre es de que tanto el esposo como la esposa tienen una intimidad de la cual es muy fuerte, de la cual por eso se habla del matrimonio de que no se rompe fácil y que por eso como tienen una intimidad, como tienen esa amistad estrechamente allí, que es muy fuerte, no se rompe el matrimonio, no se rompe ese pacto. Y por eso nos dice la Biblia también acerca de lo que Dios quiere para con el hombre. Así como el hombre está separado por el pecado de Dios, o el hombre ha querido se ha separado de Dios por el pecado, por causa del pecado, entonces nuevamente Dios quiere que el hombre tenga esa intimidad para con él. Y yo no sé, bueno, yo en este momento no tengo novia, pero yo sí sé que mis hermanos, muchos hermanos de los que escuchan ya tienen su pareja, tienen hasta nietos. Algunos tendrán novia, algunos no tendrán, algunos tendrán su esposo o algunos tendrán su novia y no se han casado, pero sí saben acerca de lo que es acortejar o del cortejo, acerca del cuando se va, se está encontrando o cuando se tiene novia, por ejemplo, cómo llegar a ella, de qué forma acortejar, por ejemplo, a esa novia o por ejemplo a ese novio. Y es donde el punto es de que Dios pues siempre ha mostrado al hombre ese amor, que siempre le está llamando, le está cortejando a través de las bendiciones. Digámosle, dice la Biblia de que Dios manda el sol para justos e injustos, dice la Biblia de que Dios manda la lluvia para justos e injustos, da una familia, da salud, da la oportunidad de que las personas tengan sus trabajos, da la oportunidad de que las personas tengan muchas bendiciones como la paz, como la salvación, como la reconciliación, como no de tener tristezas, tantos problemas por el pecado. Entonces él acorteja de esta manera, como cuando uno está comenzando a cortejar la novia o la novia al novio, que llegan con dulces, que llegan con flores, que llegan de una manera muy especial, la invita a cenar, la invita a ver el cine, todas estas cosas. De lo que Dios ha querido y siempre va a querer es tener una intimidad muy estrechamente para con el hombre, para con la mujer. Y entonces nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este ha sido el acto más grande o el sacrificio más grande que Dios ha hecho para que todo hombre y mujer tengamos esa intimidad muy estrecha para con él. Igualmente, un sacrificio muy grande, por ejemplo, para cuando el muchacho está pidiendo que la conseguir novia, va ante los padres y le pide de que quiere ser novia, que quiere ser novio de esta muchacha, y va y le pide el permiso. Es algo bastante importante allí. O también cuando se va a casar, pues también va y le dice a los padres de la novia. Entonces allí también hay como un sacrificio, también allí hay un esfuerzo. Y lo cierto es que allí, no sé, por ejemplo, cuántos de nuestros hermanos les haya tocado muy fácil hacer esto, de llegar a encontrar su novia, o por ejemplo la hermana que le haya tocado también buscar a su esposo. Y pues en el momento cuando dijeron a los papás, al esposo, desde el novio de la novia, acerca de pedir permiso, no sé cómo se sentirían, no sé si tendrían allí temores, no sé si tendrían allí de pronto el pensamiento de si nos dicen que no, cosas así.
como que si les dicen que no, como que nos vamos a escapar o que se van a casar a escondidas, como cosas así. Pero lo que Dios siempre ha querido es tener esa relación muy estrecha para con el hombre y la mujer. Si vamos a tener una relación íntima con Dios, tenemos que comprenderle y sentirnos cómodos al acercarnos a Él. Pero es una tarea difícil porque Dios es infinitamente poderoso, sabio y santo. Es creador de todo, mantiene todas las cosas y conoce todas las cosas. Es eterno, inmortal e invisible. Es espíritu. Según Juan 4:24, Dios es espíritu. Y como espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. ¿Cómo el hombre finito y mortal puede comprender a un ser infinito como Dios? Al pensar en la naturaleza de Dios, el salmista escribió, Salmo 139, versículo 6, vamos a leer ese versículo. Salmo 139, verso 6. Quiero invitarles para que vayan al Antiguo Testamento. Salmo 139, versículo 6. Ok, déjenme llegar allí. Dice la Biblia. Salmo 139, versículo 6 dice, Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esto dijo el salmista. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces el punto es que Dios quiere que tengamos esta intimidad muy estrechamente. Pero entonces el punto es que como seres humanos no podríamos llegar a Dios en esa forma de cuando usted, sea el hermano, sea la hermana, fue a pedirle a su amigo que primeramente se conoció con esta persona y entonces después al tiempo cuando pasa una amistad muy estrechamente, entonces le dice, bueno, quiero ser su novia o quiero ser su novio. De esta manera, tanto hombre a mujer o mujer a hombre. Y ya después de que son novios, ya después quieren pasar a la etapa del matrimonio, que eso pasa un tiempo. Entonces el punto es que como Dios no es carne, como Dios no es alguien físico, como Dios no es como cuando uno está consiguiendo su novia o el novio, entonces el punto es mirar cómo llegar a Dios, porque es lo que estamos estudiando. Jesús el camino pero al Padre. Es lo que estamos llegando a comprender porque a veces hay obstáculos hasta por eso. A veces las personas como dicen de que no pueden ver a Dios o cuando se les habla de Cristo dicen que no pueden ver a Cristo, entonces un obstáculo para ellos puede ser eso. Ejemplo, para algunos ateos, algunos escépticos puede también pasar eso. Como no ven a Dios y como tienen que estar viendo todo para poder creer, no ven a Dios, no ven a Cristo, entonces no tienen una confianza, no tienen una fe. Entonces el punto es, pero si pudiéramos comprender a Dios, ¿cómo podríamos acercarnos a Él? Al presentarnos en una corte civil necesitamos a un abogado para representarnos. ¿Cuánto más necesitamos la ayuda de un abogado o un intercesor para acercarnos a Dios? Job expresó esta necesidad en uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job, capítulo 9, versículos 32 y 33. Vamos a mirar qué nos dice este señor Job, en qué nos enseña de cómo acercarnos a Dios. Job, capítulo 9, vamos a ir hasta el capítulo 9 de este libro, el versículo 32 y el versículo 33. Algunos teólogos hablan de que este fue el primer libro antes del Génesis, algunos, porque es un libro muy antiguo. Job capítulo 9 versículo 32 y versículo 33. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda,
y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ahí está el punto. Entonces, Jesús es este árbitro, o sea, mediador. Podríamos decirlo de esta manera. Porque estamos hablando de que necesitamos a alguien para que nos acerque a Dios. Porque Él quiere tener una amistad muy íntimamente, muy estrechamente, que nunca se rompa, porque pues cuando creó al hombre, lo creó con esa unidad, con esa perfección, pero después el hombre quebró esa unidad, quebró esa perfección, que ya sabemos que es por el pecado. Vamos a mirar 1 Timoteo 5, es un texto que seguro que en nuestra cabeza o en nuestra mente, déjame decirlo así de esta manera, en nuestra mente debe estar, y que seguro que cuando algún amigo o alguna amiga católica nos habla de la intercesora que es María, este texto se nos viene a la cabeza o a nuestra mente. 1 Timoteo 5, y seguro que usted lo recita o lo dice de memoria. 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es bien importante mirar lo que nos dice la Biblia allí. Hay un solo mediador. Aunque algunos católicos amigos o algunas amigas católicas dicen de que María es mediadora también. Y lo cierto es que se entra entre un discurso, digámosle, o una discusión, más que todo de estas personas tratar de demostrarle que María es la intercesora, aun cuando ningún texto en la Biblia lo dice, pero sí lo dicen los libros marianos, pero sí lo dice el catequesis, pero sí lo dicen otros libros que uno ha escuchado. Por ejemplo, mi madre, que se llama María Eunicia Bendaño, ella trabaja en una casa donde la mayoría de personas son muy católicas, y ella allí, el día martes, llegan personas allí, una de sus patronas, llega allí con un grupo de personas católicas a hacer como un tipo de estudio todos los martes. Dice ella que se demoran hasta 2 o 3 horas allí estudiando acerca de María, acerca del catecismo, acerca de todas estas enseñanzas de lo que es el catolicismo. Y ella, por ejemplo, me habla de los libros del catecismo, me habla del libro mariano, habla también de otro libro que dice ella que es como la luz, algo como un libro de la luz. Cosas así, libros que utilizan ellos para tratar de demostrar, por ejemplo, que María es mediadora, y otros puntos que, pues como sabemos, la Iglesia Católica se los ha enseñado a ellos, o que nos lo han enseñado a cada uno, que en algún momento fuimos católicos, y pues que cuando comenzamos a estudiar la Biblia vimos de que eso no aparecía en la Biblia. Lo cierto es que Jesucristo es nuestro mediador para poder acercarnos al Padre, y ahora, al ser separados por el pecado, al ser desechados cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, ellos necesitaron a alguien que les acercara. Dice la palabra de Dios de que a través de la simiente de Eva iba a venir la reconciliación para con el mundo. Ellos murieron según la ley y ellos van a ser juzgados según la ley. Pero cuando hablamos de este presente, o cuando hablamos de ese momento, de esa profecía, que Dios le dice que a través de la simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Recordamos que esa simiente vino a través de Seth, y que después de Seth pues vino Noé, y con Noé vino Jacob, y con Jacob vino también José, y después de José vinieron todas estas descendencias o la genealogía hasta que llega a David. De David pues viene Jesús, y viene de allí toda esta genealogía. Pero en sí lo que
nos dice la Biblia es que a través de esa simiente, de la cual es Jesucristo, dice de que dio o que iba a dar la salvación a todos los seres humanos. Antes del Antiguo Testamento se habla de que iba a dar. En el Nuevo Testamento dice que dio la salvación a todos los hombres y mujeres, la reconciliación. Y también dice cómo la persona puede ser reconciliada. O sea, ahí está el punto. Está como cuando una persona quiere ingresar a estudiar. Está ahí el colegio. Muchas veces las personas viven cerca del colegio, pero no están dentro del colegio para estar estudiando, para recibir los estudios que necesita para ser un bachiller, por ejemplo, o la universidad para ser un universitario, para ser un profesional. Tiene que matricularse, tiene que llenar algunos papeles, tiene que pagar un dinero, yo qué sé. Igualmente está la iglesia. Jesucristo estableció la iglesia, pero no por eso entonces todas las personas son salvas, solamente por eso, sino que también falta que se matriculen, falta de que llenen esos papeles o esos requisitos para que ellos puedan ingresar a la iglesia y allí comenzar como ese proceso, como cuando se está estudiando y se estudia la Biblia para eso, para la consagración y para lograr ese punto de en el campo secular es bachiller o es un profesional. En el campo espiritual es ser un cristiano maduro, es un cristiano, una cristiana fiel para ganar la corona de vida. Ahí está el punto. Entonces, pero se necesita siempre allí ese mediador. Acá estamos hablando de la iglesia. En el mundo, cuando hablamos del ejemplo del estudio, bueno, está el colegio y la universidad, pero si tiene mucho deseo de usted estudiar una profesión, si tiene mucho deseo de ser un bachiller, con su deseo no va a poder lograr eso, tiene que ir a hacer algo. Igualmente, todos los hombres y mujeres tienen el deseo de ser salvos, de ir al cielo, pero con el deseo no va a ir al cielo. A usted y a mí nos toca también llenar esos requisitos, hacer algo para poder tener nuevamente esa comunión para con Dios a través de Cristo, porque ya está la iglesia. Pero bueno, entonces, ¿cómo ingresar a la iglesia? Bueno, el plan de salvación, que después miraremos eso. A Dios nadie le dio jamás. Vamos a mirar Juan 1:18. Hablamos acerca de cómo poder tener esa comunión íntima para con nuestro Padre. Según lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en el verso 18, nos está hablando acerca de qué manera. En ese tiempo, tanto Juan el apóstol como Juan Bautista y muchas personas vieron a Dios a través de Cristo, según lo que nos dice este versículo. Dice Juan 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito del Padre, dice ahí acerca del Padre, dice de que Él vino a mostrar, Él vino a dar a conocer al Padre. Estos hombres allí lo vieron en carne, hueso. Nosotros ahora pues no podemos verle en cuanto a carne, hablando de Jesucristo o hablando de Dios, porque Cristo es Dios. No podemos verle en cuanto a esto, y entonces donde está la falta de fe de los mismos escépticos, como decíamos, o de los ateos que dicen de que como no ven a Dios, no ven a Cristo, por eso no tienen esa fe. O tratan de demostrar de que la Biblia se contradice, o tratan de demostrar de que Cristo no vino al mundo, o que Cristo no es Dios, o tantas cosas que quieren demostrar, pero la Biblia es verdad, y por eso la Biblia da la salvación a cada hombre y mujer. Entonces nos dice el versículo que Jesucristo vino a dar a conocer al Padre, a Dios. Pablo escribió la siguiente acerca de Jesús. Vamos a mirar Efesios 2:9, que nos dice que es lo que también el apóstol Pablo, que yendo hacia Damasco, él vio
cuando, según el capítulo 9, usted puede leer el capítulo 9 de Hechos, allí se muestra cuando Jesucristo se le presenta, y también este hombre escogido como abortivo, dice él mismo, como último, dice de que él vio, y también pues el Espíritu Santo le guió para escribir esto, pero él dice que él vio. Efesios capítulo 2 versículo 9 dice de la siguiente manera: déjeme buscar porque ese texto es Colosenses. Según la lección, es Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Vamos a mirar allí. El apóstol Pablo vio. Entonces no es Efesios, hermanos, les pido disculpas por eso. Es Colosenses, en la lección que tengo por acá. Está el texto errado, es Colosenses 2, versículo 9, donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto fue lo que el apóstol Pablo vio, lo que Dios le permitió ver a él. Dice que él vio en Jesucristo la deidad, él vio al Padre, él vio a Dios, el apóstol Pablo. Y también, según el escritor de los Hebreos, también se le permitió ver esto. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, siendo el resplandor de su gloria. Que Jesucristo mostró al Padre. En este tiempo, todos estos hombres, todos estos hermanos y hermanas allí, pudieron ver en Jesucristo Dios, pudieron ver al Padre en Jesucristo, en carne. Nosotros ahora no lo podemos ver en carne, pero sí lo podemos ver en estas letras poderosas. Por eso es tan importante que siempre invitamos a nuestros amigos y amigas, y pues más a nuestros hermanos. Como cristianos siempre es bueno leer, releer y repetir, y leer todos los días estas palabras, porque esto nos recuerda acerca de ese amor infinito. Esto también nos recuerda acerca de que Jesucristo es Dios, y nos recuerda de que Dios siempre ha querido y va a querer siempre la comunión de todos los hombres para con Él. Él siempre va a querer tener ese amor. Un hermano decía una vez de que lo que necesita el cristiano y la cristiana es enamorarse cada día de Jesucristo, como cuando el esposo cada día está enamorando a su esposa. Yo no sé los hermanos cómo harán para enamorar más a sus esposas, si cada día le dirán algunas palabras tiernas, algunas caricias, tratos. Uno puede demostrar el amor de muchas maneras. Yo no lo puedo decir porque yo no tengo ni novia ni soy casado, pero seguro que a nuestros hermanos que tienen sus años ya de casados dirán, bueno, hermanos, hemos pasado por dificultades, hemos tenido algunos problemas, pero seguro que cada día siguen queriendo más a su esposa o a su esposo, y cada día tanto el uno como el otro se siguen enamorando aún más. El punto es que con la Biblia pasa lo mismo. Jesucristo y Dios cada día nos aman aún más, siguen demostrando su amor. Pero nosotros también como cristianos, ¿cómo hacemos para enamorarnos más de Él? Necesitamos enamorarnos más de Dios, necesitamos enamorarnos más de Cristo. Para nuestros amigos y amigas, Dios aún quiere tener esa relación especial para con usted. Él todavía le muestra su amor en darle la vida, darle la salud, darle las cosas que usted necesita para su cuerpo, el techo, el abrigo, la alimentación, su hogar. Pero Él quiere darle lo que más necesita usted, lo que más necesito yo, la vida espiritual, porque ciertamente este cuerpo va a perecer, este cuerpo va a ir al cementerio. Y el espíritu es el que es eterno, y el espíritu es el que necesita ser salvado. Entonces el punto es de que Dios quiere tener esa relación estrechamente para con todos los seres humanos. A través de Cristo se puede lograr esto.
Jesús representa al hombre frente a Dios. Entonces Jesucristo es el que nos está representando, es nuestro mediador, intercesor. Es nuestro abogado. Recuerden que los abogados siempre están defendiendo a aquella persona que está allí para que no vaya a la cárcel o para que no haya juicio, para que no vaya a la cadena perpetua, como en muchos países que sí practican la cadena perpetua o hasta la muerte. Bueno, allí tenemos un abogado, pero cuando hacemos lo que el abogado nos dice, porque también es importante recordar eso. Que Jesús representa al hombre frente a Dios. Al venir al mundo para ser hombre, el Hijo de Dios no solamente reveló la deidad a nosotros, sino también vino a ser nuestro hermano para poder representarnos delante de Dios. Bien importante lo que nos muestra la Biblia. Algunas personas, dígase evangélicos, dígase sectas, quieren demostrar de que Jesucristo no es Dios, o hablan de que Jesucristo no es Dios, o hablan de que en Jesucristo no está la deidad de Dios. Y cuando miramos estos textos o cuando miramos la Biblia, verdaderamente la Biblia nos revela todo de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo. Al menos lo que nuestro cerebro puede entender, al menos lo que nuestra capacidad mental puede entender, porque la Biblia nos dice que hay muchas cosas aún difíciles de entender. Pero dice que las que se han escrito es para que nosotros podamos ser salvos. Y siempre lo he dicho, hermanos, quiero hacer un paréntesis acá con este tema. Siempre lo he dicho, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estos libros que se nos han concedido, la revelación para que usted y yo tengamos, no es ni para pleitear, no es para estar contendiendo, no es para decir que usted tiene la razón o yo tengo la razón. No es para hablar acerca de que lo más importante es no diezmar o hay que diezmar, que lo más importante es hacer milagros o no hacer milagros, que lo más importante es hablar en lenguas o no hablar en lenguas, que lo más importante es de que aquella persona está equivocada porque es un pentecostal, un testigo de Jehová. Sino que lo más importante, según lo que yo veo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es la reconciliación de nosotros los seres humanos para con Dios, porque si no, vamos a ir al infierno. Y el punto es que ese es el propósito de la Biblia. Muchos gnósticos, muchos escépticos, muchos ateos, muchos filósofos, muchos hasta teólogos, muchos comentaristas, han hablado mucho de la Biblia y siguen hablando mucho de la Biblia, pero veo que lo que menos hablan, o veo que lo que pasan por alto, es la salvación para todos nosotros. Y más escriben en sus comentarios, más hablan en sus ideas o en sus ideologías, más hablan acerca de el sectarismo, más hablan acerca del pleito, de la duda, más hablan acerca en este mundo de lo que Dios no dice que lo que Dios sí dice. Siempre están más interesados y esforzándose en que, según el mundo sectario, según las personas que escriben estos libros, siempre están más interesados en que el mundo entero está discutiendo qué religión es verdadera, quién es el cristiano verdadero, si Jesucristo es Dios o si la Virgen es intermediaria, si los santos que están en los púlpitos o que están como estatuas son verdaderas o no. Y muchas personas estudian todo esto que escriben las personas, llegan hasta un punto que dicen, bueno, yo leí la Biblia y me he enloquecido, o yo escuché de una persona que leyó la Biblia y se enloqueció,
Pero el punto es que más se interesan en eso, en buscar qué es lo que Dios no ha dicho por no hacer lo que Dios sí ha dicho. Se interesan más en buscar eso, en lo que Dios no ha dicho para no hacer lo que Dios ha dicho. Entonces, el punto es la salvación, y siempre he querido especificar eso, quería hacer ese paréntesis, es de que la Biblia siempre se ha dado para que usted y yo seamos salvos, no para otras cosas. Nuestra relación con Dios en Cristo. Vamos a leer primeramente un texto y después pasamos a este otro punto. Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos capítulo 4. Vamos a ir allí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Textos muy interesantes cuando se nos hablan acerca de cómo poder tener nuevamente esa intimidad estrechamente para con nuestro Padre, para con Dios, para con Jehová. Hebreos 4, versículo 15 y versículo 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero entonces acá el escritor, este hermano, está escribiendo a los judíos cristianos o los hermanos hebreos acerca de lo que ellos deben de hacer ya, porque ellos ya han cumplido el plan de salvación. Ellos ya han obedecido el evangelio. Ellos deben perseverar en ese evangelio. Recordar lo que ellos ya sabían y no volver a la ley antigua, que es un punto. Entonces, lo que dice el escritor acá es que tenían o que ya tenemos, usted hermano y hermana, tenemos un sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esto en ese tiempo era un hombre sumo sacerdote, tenía sus problemas, sus dificultades, sus propios pecados, tenía sus responsabilidades. Un pueblo muy grande como Israel solamente se podía interesar sino por sus propios pecados, por sus propias responsabilidades allá en el templo. Pero ¿qué dice la Biblia? El versículo dice ahí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, que fue tentado, pero que no pecó. Y por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el punto. Necesitamos enamorarnos cada día más de Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de Cristo, en Cristo Jesús. Cuando practicamos la obediencia de Cristo, cuando practicamos esas pisadas que nos ha revelado Cristo, cuando practicamos el Evangelio, cuando perseveramos cada día, así como nuestros hermanos que son esposos enamoran a sus esposas cada día, sea con palabras tiernas, sea con caricias, sea con detalles, sea tratándolas bien, sea tratando bien la familia, sea dándoles lo mejor en la parte económica, de alguna otra manera. Igualmente, como cristianos cada día debemos esforzarnos más para mostrar ese amor para con Dios, para con Cristo, a través de la obediencia. Y pues también a nuestros amigos y amigas es importante de que así como ellos saben de que Dios les ama mucho, así como saben de que Dios es amor y que les permite tener la vida, la salud, les permite tener todas las cosas materiales, también quiere que sean sus hijos, que sean sus hijas, que tengan este acercamiento para que tengan ese oportuno socorro. El socorro es el auxilio, el socorro es lo que puede ayudar a aquella persona, así como cuando una persona está ahogándose en el mar y pide socorro, y entonces una persona puede meterse y puede salvarla, pero si no pide socorro, pues la persona se está ahogando ahí sin que una persona sepa. Las personas piden socorro cuando hay adversidades, cuando hay terremotos, cuando hay enfermedades, cuando no hay trabajo, cuando hay tristezas, cuando los gobiernos están actuando mal. Pero cuando no hay estas cosas, el hombre
no se acuerda de Cristo, no se acuerda de Dios. Entonces el punto es que Él ha querido, por eso da tiempo a nuestros amigos y amigas, da tiempo para que ustedes busquen a Dios, para que se acerquen a Él, para que todos nos acerquemos a Él, para que podamos tener esa unidad. Él lo quiso desde el momento que hizo a Adán y Eva, o los creó, esa unidad perfecta. Y por eso Él quiere que aún usted, amigo y amiga, tenga la oportunidad de obedecer el plan de salvación, para que usted tenga esa unidad para con Él nuevamente, para que, así como el propósito de Él ha sido es de crearnos para adorarle, glorificarle y exaltarle, ustedes podamos lograr eso y poder ir al cielo, que es su deseo y es nuestro deseo. Igualmente, yo he escuchado y he visto por Facebook matrimonios que llevan 20, 30 años, 40 años. He escuchado hasta un matrimonio que ha cumplido hasta los 50 años de matrimonio. Pero también he escuchado parejas de matrimonios que comienzan y aún en 1 año, 2 años, se divorcian. O solamente en el noviazgo se separan. O solamente dicen, no se van a casar, sino que dicen, bueno, vámonos a vivir juntos a ver qué pasa, y al tiempo miramos a ver. ¿Por qué? Bueno, porque quieren tomar esas decisiones, pero no quieren hacer lo que Dios dice. Entonces, las personas a veces queremos llegar a Dios, queremos ser salvos, según nuestro parecer, según lo que nos dicen, pero no según lo que nos dice Dios, no según Cristo, no según la Biblia. Entonces ahí está el punto. Pero entonces nuestra relación con Dios es en Cristo. Por la ayuda de Jesús somos el templo de Dios y su sacerdocio. Según lo que nos dice la Biblia, 1 de Pedro 2, 4 y 5, dice, cuando obedecemos el Evangelio, cuando somos cristianos, dice que podemos lograr ese punto de la unidad. Y dice allí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí se nos está hablando. Acercándoos a Él, dice piedra viva. Él es piedra viva. Dice que es desechada ciertamente por los hombres, porque los hombres la han desechado. Han desechado a Cristo. Han desechado a Dios. Dice, más para Dios escogida y preciosa, hablando de Cristo. Dice, vosotros también como piedras vivas, ya somos vivas, ya tenemos vida espiritual. Hablando de los cristianos, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ya podemos estar en esa relación para con Dios, tener una relación muy estrechamente. Por eso la palabra de Dios llama a la iglesia la esposa, y Cristo como el esposo habla acerca de ese punto. La esposa, hablando de sin mancha, sin arruga, la iglesia, hablando de que es esa casa espiritual. Es espiritual ya porque tiene vida. Antes no era espiritual. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero gracias a Cristo ya ahora tenemos vida, ya ahora somos esas piedras vivas, ya ahora somos esas edificación o esa edificación de esa casa espiritual, quien Cristo es la cabeza y el cuerpo de la iglesia. Entonces ahí está el punto. Dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Allí tenemos entonces el punto de esa unidad. Somos los hijos de Dios en Cristo. En Gálatas 3, 26, 27, allí está el punto. Nosotros miramos eso cuando hablamos del plan de salvación, pero quiero volver a leer porque es importante, recordando eso, para que vayamos terminando. Gálatas 3, 26 y 27 nos hablan acerca del punto de que ya ahora entonces podemos llegar a nuestro Padre,
Y ahora podemos, así como los niños, o como los que son adolescentes, o como los jóvenes, o como los adultos, llegar entre nuestro padre o nuestra madre, darle un beso, abrazarle, tener esa relación allí como familia, de que tenemos esas bendiciones así en la familia, como que tenemos un techo, que tenemos alimentación, tenemos el vestido, tenemos unos seres que nos quieren, tenemos una familia que nos ama, tenemos allí una familia que nos guía, tenemos allí la cabeza que es Cristo. Y entonces el punto es ese, así como cuando la familia nos amamos los unos a los otros, papá y mamá se quieren, los hermanos nos queremos, los niños se quieren, pero entonces no se dejan de querer cuando son adolescentes, no se dejan de querer cuando ya son jóvenes o cuando son adultos, sino que seguimos queriendo hasta que parte una persona, muere, porque hasta que muere un ser querido, un hermano, una hermana o nuestro papá, nos sentimos muy, muy afligidos cuando muere un ser querido. El punto es que como familia acá en el mundo, Dios ha mostrado de esa manera que quiere también tener esa unidad perfecta para con todos los seres humanos, así como usted y yo tenemos papá o mamá y que los queremos demasiado, que nos sacrificamos por ellos, que ellos se sacrifican por nosotros. Entonces igualmente Dios quiere ser un padre para todos, quiere ser ese que nos aconseja, nos guía y nos da todas las cosas que necesitamos en lo espiritual, pero también en la parte física. Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está el punto. Y también el capítulo 4, mire lo que es el capítulo 4, versículo 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos esas bendiciones espirituales. Al principio decíamos de que es importante tener esa unidad estrechamente para con Dios. Él siempre ha querido tener esa unidad estrechamente para con Él mismo. Cuando hizo a Adán y Eva, los hizo perfectos. Tenían la comunión allí perfectamente para con Él. Pero cuando decidieron pecar, rompieron esa relación. Después se nos habla ya de un plan para que el hombre nuevamente tenga ese restablecimiento de esa comunión o esa unidad estrechamente, una intimidad para con Dios. Decíamos, así como usted, hermano, hermana, tiene su esposo, tiene su esposa, y que cada día le enamora más, cada día le enamora más, usted que tiene a su novio o a su novia, y cada día la enamora más, cada día la enamora más. Igualmente, como cristianos, tenemos ahora la unidad a través de Cristo para con Dios, para con nuestro Padre. Cada día enamorémonos más de Dios, cada día enamorémonos más de Cristo. Cada día esforcémonos en enamorar, así como nuestros hermanos enamoran a sus esposas o nuestras hermanas a sus esposos. Ahí está la unidad estrechamente, ahí está la intimidad estrechamente, y por eso los matrimonios duran hasta 50 años y pueden durar hasta 100 años. No sabe hasta cuánto puede durar. Que hay matrimonios en la iglesia que tienen mucha edad, que son matrimonios antiguos. Pueden tener matrimonios hasta 60, 70 años, pero pueden también ser matrimonios de 1 o 2 años. Igualmente, como cristianos, podemos ser cristianos de 50, 60, 70 años en la fidelidad, o podemos ser cristianos de 1 o 2 años. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Feliz tarde, hermanos, hermanas, amigos y amigas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Coloquémosle allí en la caja, allí el mensaje de amor para salvación en el blog, o en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño.
Allí vamos a estar mirando lo que usted coloca. Saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia. Saludos de parte de este siervo, de mi familia. Bendiciones. Feliz semana. Estamos comenzando. Así poder seguir haciendo nuestras actividades. Vamos a orar para terminar. Y seguimos haciendo la invitación para la próxima semana, que Dios nos permita la vida, para poder ser alimentados con la Biblia, para este seminario de líderes con propósito, líderes del mañana. Vamos a orar y vamos a terminar por este día en este tema de Jesús el camino. Programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ingresar a la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que se conectan, por nuestros amigos y amigas, o también por las invitaciones que mandan de estos estudios a otras personas como vecinos o amigos o amigas, que también a través de la enseñanza pues pueden guiar a otras personas en otra parte, porque sabemos, Dios, de que hay muchos hermanos del mundo entero y que seguro que pues no todos ingresan a estos medios, pero seguro que algún hermano que se ingresa puede darle estudio a otros hermanos de este estudio que se ha escuchado, del estudio que se escucha, a muchas personas, y que nos podemos ayudar los unos a los otros. Gracias por esta emisora, porque sabemos de que todo el mundo podemos llegar, que sabemos de que hay muchos hermanos, hermanas o amigos o amigas que se pueden conectar, ingresar fácil allí con la internet, y que podemos ser edificados con la palabra. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias porque nos da la oportunidad de poder ser edificados con la palabra, de poder ser alimentados, de poder ser fortalecidos. Bendíganos para que sigamos perseverando en fidelidad. Bendíganos para seguir luchando contra el mal. Bendíganos para que cada día podamos seguir enamorándonos aún más de usted y de su Hijo Cristo. Bendíganos para que cada día podamos enseñar a nuestros amigos y amigas el punto de la salvación, el punto del cielo. Y también demostrándoles a ellos de que cada día Dios muestra su amor para con ellos, en que ellos puedan arrepentirse, en que ellos puedan bautizarse, en que ellos puedan ser cristianos, para que puedan ser salvos, para que ellos puedan tener esas bendiciones de las cuales Dios quiere darles, pero que también necesitan obedecer. Bendiga a nuestros amigos y amigas allí, ayúdeles a ellos para que ellos puedan obedecer, ayúdenos para que podamos invitar a nuestros amigos y amigas también en cualquier parte del mundo que estemos, poder predicarles estos temas, poder enseñarles, y para que ellos también tengan esa unidad, porque como cristianos o como cristianas en el mundo entero tenemos una familia gigante, tenemos una familia de que muchas veces podemos comunicarnos por este medio, pero que de pronto podemos tener algunos impedimentos cuando tenemos este medio también, porque puede ser un idioma que no hablamos, como el inglés, como el portugués o como otros idiomas, que de pronto no hablamos, pero que sí podemos al menos mirarnos en fotos, al menos mirarnos allí del trabajo que hacemos, y que no entendemos el idioma, pero que seguramente sí tenemos la unidad en cuanto a la doctrina de Cristo, en cuanto a los mandamientos de reunirnos el primer día de la semana, en cuanto a la adoración, en cuanto a todas estas enseñanzas que nos enseña su palabra para la salvación. Bendiga todo el planeta Tierra, la iglesia en el mundo entero, que sea una persona que haya en un pueblo, en una ciudad, en un país, que sea bendición de usted allí, para que muchos hermanos también, o que hermanos puedan allí apoyar, porque a veces también hay un hermano que está solo en alguna parte, o una hermana que está sola lejos de la ciudad, lejos del país, y pues que a través de este medio uno puede llegar, o que también usted nos ayuda a llegar a estos lugares para fortalecernos los unos a los otros, para predicar el evangelio, y pues también para animar a nuestros hermanos que están solos, para que ellos también puedan predicar y también allí conozcan de su evangelio. Gracias por esta emisora, por nuestros hermanos que la administran. Gracias por nuestro hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano Farí, María José Mendieta, por todos los hermanos que predicamos allí. Gracias por alimentarnos y edificarnos los unos a los otros. Bendíganos en este resto de día, en esta semana, y que todo lo que hagamos, Dios, siempre sea para su gloria y para su honra.
En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Seamos muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, bendiciones, feliz tarde. Y recuerde, la invitación es para el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. 3 a 4 de la tarde. Desde Colombia, Medellín, Antioquia, con su siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Bendiciones, feliz tarde.